Gracias, Bueno, San. Muchas gracias. muchísimas gracias, Sandra. Vamos a empezar a compartir Vamos a la compartir pantalla. pantalla. Un momentito. Bien, Bienvenidos a perfecto. todos. Muchas gracias por sumarse a esta actividad, por confiar también en este contexto de aprendizaje para actualizar sus competencias en actividades, en seguimiento y en evaluación para diseñar nuevas estrategias que contemplen el impacto de la IA en la construcción del aprendizaje. Es un placer para nosotras compartir este entorno en el día de hoy, gracias a los participantes del curso que estamos liderando con Mariela por haberse sumado también, y damos comienzo a esta propuesta. Vamos a iniciar realizando una pregunta, vamos a preguntarnos. Es la primera instancia que queremos compartir con ustedes para que comencemos a cuestionarnos, porque la invitación de este espacio hoy es justamente a aprender, y para aprender tenemos que empezar a cuestionar aquello que hasta ahora sabemos. ¿Para qué? Para abrirnos a la posibilidad de desaprender aquello que hoy ya no nos sirve tanto ante estos nuevos escenarios, y podamos aprender aquello que sí nos va a potenciar para acompañar nuevos procesos de aprendizaje. Y la primera pregunta que queremos compartirles es: ¿cómo reinventar nuestras estrategias para que cada actividad convoque al deseo de aprender, para que cada seguimiento nutra y para que cada evaluación transforme? Y vamos a hacer foco en convocar al deseo de aprender, vamos a hacer foco en un seguimiento que nutra y en una evaluación que transforme. Podemos decir que estamos en un tiempo en el que las actividades dejaron de ser simples tareas a cumplir. Hoy son el escenario donde se juega la motivación, la creatividad y la posibilidad de que cada estudiante sienta que vale la pena involucrarse en el proceso de aprendizaje. El seguimiento ya no puede ser un control mecánico de avances, tiene que convertirse en acompañamiento, en un espacio de escucha, en un espacio de retroalimentación que potencie la confianza y el sentido de pertenencia en el contexto de la asignatura, de pertenencia en el grupo, de pertenencia en el contexto de la formación que esté eligiendo. También la evaluación, hoy, lejos de ser un veredicto final, se vuelve una oportunidad de transformación, un espejo que ayuda a reconocer aprendizajes, a identificar posibilidades de mejora y a proyectar nuevos caminos. Y acá aparece un componente fundamental en este nuevo contexto, que es la inteligencia artificial, que nos plantea nuevas preguntas, pero también nos da la posibilidad de volver a lo esencial. ¿Cómo ponemos en el centro la experiencia humana de aprender? La clave está en diseñar experiencias que despierten la curiosidad, que sostengan la motivación y que habiliten a cada persona a transformar lo aprendido en acción. Para dar inicio, vamos a convocarlos a una dinámica en donde apuntamos a que tres voluntarios de los participantes que hoy tenemos en la sala puedan intervenir en representación de todos los invitados. Vamos a elegir tres, porque somos varios, para poder participar. ¿Quiénes quieren involucrarse? Solamente tres. Tres voluntarios. A Uno ver. sería para actividades, otro para Sí, sí, seguimiento y el ahora lo tercero para desarrollamos, evaluación. hacemos la propuesta. Pero ¿quiénes quieren sumarse? No se peleen, ¿no? No, todos juntos no, De a uno, de porque, a uno. Solo tres porque necesitamos. no llegamos.
pueden habilitar el micrófono y decir, yo me sumo. Claro. Cora, Bueno, vamos. dale. ¿Quién Dale. más? ¿Quién más quiere? Vamos, vamos. A ver Cuanto si más me no sé. pongo, más me llevo. Yo Gaby, estoy, si quiere, Nicolás, dale. muy bien, Nicolás. Nicolás, bien. Bueno, si nadie se anima, yo me pongo, pero Dale, Dale, Gaby. Gaby. Fantástico. Vamos Genial. por orden entonces. Cora forma parte de la sección actividades, ¿sí? Nicolás de la sección seguimiento y Gaby de la de evaluación. ¿Qué le pedimos a cada uno de ustedes como participantes? Que pueda compartirnos, en el caso de Cora, una actividad que ya esté desarrollando en su función de diseñadora instruccional, de contenidista, de tutora, una actividad que ya esté desarrollando y que esté funcionando con sus alumnos. ¿Qué descubrió que moviliza de esa actividad en el grupo de alumnos? ¿Qué es lo que moviliza de esa actividad? ¿Y qué le gustaría probar, que todavía no probó, con respecto a las actividades? En el caso de Nicolás, mismo enfoque, pero con respecto al seguimiento. ¿Qué acción de seguimiento, Nicolás, te está funcionando? ¿Qué es lo que descubriste que moviliza de esa acción de seguimiento y qué te gustaría probar que todavía no probaste? Y en el caso de Gaby, una acción de evaluación que te esté funcionando, que descubriste que moviliza y que te gustaría probar, que todavía no probaste. Bien. ¿Alguna Bueno, duda? seguimiento, perdón, en cuanto al aprendizaje, del proceso de aprendizaje. claro, el Es proceso exactamente. exactamente. Ahora voy a sacar un momentito la presentación y me voy a ir, esperen un momento, me voy a ir a un Padlet para que a medida que Cora, Nico y Gaby nos den las respuestas, yo las voy a ir registrando en el Padlet. Bien. Cora, ¿querés empezar? Estás muteada, muñeca. Bueno, una actividad que propuse es realizar un collage. ¿Puede ser Muy bien. eso? ¿Te parece? Sí, Sí, claro, obvio, claro, la que vos O la obvio, cambio? consideres. obvio, ¿Eh? ¿no? Está genial. Fue realizar un collage. Entonces, primero había trabajado en el marco teórico lo que era el juego y el jugar en, ya sea en las prácticas de crianza en el barrio, en una comunidad, y también había trabajado el juego y el jugar en la escuela. Ujú. Eh, el concepto que había trabajado tiene que ver sobre lo sociocultural, ¿no? Tener en cuenta las diferentes infancias. Y entonces era un momento, el collage estaba pensado como ese marco teórico que yo había dado, poder armar en imágenes ese texto. Pero ese texto o esas imágenes o eso que habíamos trabajado, primero utilizando no solamente el marco teórico de la cátedra, sino utilizando videos o imágenes, o sea, primero un gran repertorio, ¿no? Audiovisual, y después viene la explicación del marco teórico y luego el collage. Entonces, la idea era que en el collage ellos pudieran en forma subjetiva posicionarse con esas imágenes que yo había mostrado, que yo había Ujú. seleccionado, y Sí, que ellos pudieran en imágenes hablar de textos, hablar de su propia narrativa, de cómo maravilloso. ellos se metían, cómo ellos se implicaban ya en ese posicionamiento. Ya está. Maravilloso, Bien. maravilloso. ¿Y qué moviliza, ¿Qué Cora, eso? moviliza? ¿Qué crees que moviliza? Primero, las imágenes
movilizan lo emocional, son de rápida comprensión. Después, lo que movilizan es la capacidad de observar y además de observar, la capacidad de decir. Y no solamente decir, sino posteriormente, como otro paso más, elegir imágenes y hacer una propia producción, donde digan, esto lo hice yo, es Excelente, mío. Y lo puedo mostrar a otros y claro, con otros puedo dialogar. excelente. Y, y ¿Y qué te sobre esto, gustaría Cora, probar, Cora? probar. ¿Eh? ¿Qué te gustaría probar, Cora? ¿Qué me gustaría probar? Bueno, encontré dificultades, ¿no? ¿Qué me gustaría probar? Bueno, quizás tener más elementos, que ellos puedan manejar otros elementos tecnológicos, ¿no? Ujú. Para enriquecer ese producto cultural y además que pueda salir del aula a otros contextos, ¿no? Que Bien, sientan que eso puede entrar en diálogo con otros y lo pueden entender, ¿no? Que es una producción. excelente, Obvio, maravilloso. Qué bueno cuando vamos maravilloso. compartiendo porque otros colegas también pueden tomar estas ideas, llevarlas a la práctica. Gracias, Cora, por tu aporte. Ah, Bueno, Vamos con Nico. vamos con Nico. Bueno, yo más del lado del estudiante, o sea, que del docente, porque bueno, yo soy estudiante del IURB. Eh, ¿Cuál es el seguimiento que a mí me sirve en cuanto al proceso de aprendizaje? Es, bueno, nada, primero llevar lo teórico al día, como para tener la información siempre, digamos, disponible y actualizada, para que ese proceso de aprendizaje sea mucho eh, más fácil, más sencillo. Y después, y después, en base a eso, poder tener una mayor interacción con el docente, con los trabajos prácticos, debates o análisis, distintas herramientas que apoyan ese proceso de aprendizaje. O sea, básicamente, lo más importante es tener la información bien actualizada y estar bien informado para poder tener esas herramientas para poder debatir, para poder hacer análisis, para poder llevarlo a casos prácticos también. Bien. Bien. ¿Y por qué sentís que esto realmente te moviliza? ¿O qué es lo que más te moviliza de este proceso? En cuanto al aprendizaje, obviamente. Bueno, lo que más me moviliza a mí, digamos, es poder llevar los conocimientos teóricos a casos prácticos, digamos, y al campo de acción. Bueno, eso es lo que más me podría movilizar, ¿no? Más allá de la teoría, todo lo que es el marco teórico, poder llevarlo a la práctica, ese marco teórico, la verdad que eso está bueno. Y poder relacionarlo, o sea, relacionar, yo veo que eh, hoy puedo relacionar los conceptos de distintas materias porque todo vas viendo durante el proceso de aprendizaje cómo todo se relaciona con todo. Historia con economía, economía con informática, informática con, bueno, cada materia estoy viendo que vas tocando temas de una que ya lo viste en la otra, entonces, bueno, vas enganchando y vas engranando, y eso la verdad que sí, esto ya lo había visto, este concepto ya lo tengo, bueno, eso está bueno. Y después, bueno, poder llevar eso al campo de acción de lo que es nuestro campo de acción, que es básicamente el deporte, bueno, eso es lo más movilizante para mí. Claro. ¿Y algo Bien. que te gustaría probar como algo novedoso, distinto? Algo que me gustaría probar es sin dudas, bueno, tipo pasantías o prácticas profesionales. Eso es lo que Ah, más me gustaría probar en lo que es todo lo que es este proceso de aprendizaje y conocimiento. Eso es lo que más, sin duda, más me gustaría. buenísimo.
Buenísimo. Buenísimo. Bien, Gaby. Bueno, yo fui probando varias cosas. El éxito que fui teniendo, no sé, es dudoso porque la verdad que el primero fue tratar de evangelizar la cuestión de como que los conocimientos son para ellos, ¿no? Para los estudiantes y en el intercambio y la cuestión de la inquietud, ¿no? De buscar esto, pero eso es más como tratar de contagiar lo que me pasa a mí. Eh, Otra de las estrategias que usé, con también éxito relativo, era algo que yo hacía en la presencialidad que les encantaba como evaluación, que era la aplicación de un experimento, ¿no? Porque yo doy metodología, y lo tenían que por grupos analizar y aplicar conceptos que habíamos visto y justificar por qué veían cada uno. Ujú. Resulta que lo puse a nivel distancia, funcionó hasta que llegó la IA. Y cuando llegó la IA me di cuenta, porque agarré el día que hicimos como la corrección y la puesta en común entre todos, Ujú. puse la evaluación así y le pedí a la IA que me la resuelva. Y me la resolvió. Entonces dije, pero caramba, ahora, entonces lo que hice fue en esa puesta común, agarré lo que la IA me había respondido y hicimos toda la corrección sobre lo que la IA iba diciendo. Y Excelente. obviamente había un montón de cosas que no eran o como la dicen los libros o como las habíamos visto nosotros. Entonces, justamente les dije, miren, esta solución es la que dio la IA. Eh, y bueno, un poco me parece que eso funciona, pero de cualquier manera yo creo que a veces birlan, ¿no? Nuestras propuestas, porque por ahí utilizan la IA con poca responsabilidad, me parece, ¿no? Y con poca apropiación de lo que tal vez esa herramienta que puede ser maravillosa puede dar. A mí me pasa Ujú. que yo siento que me falta, pero años luz para poder entender qué cosas le puedo sacar eh, y como transmitirle que las usen de esa manera. Probé una que no me salió para nada bien, que fue tirarles una propuesta y que ellos le pidan a la IA y que ellos vayan haciendo un diálogo con la IA, como guiándolos hacia donde ellos quieren, ¿no? Como al revés, corrigiendo ellos a la IA y llevándolos. Cada uno me entregaba todo el diálogo con la IA, con lo cual era, ¿no? Una Biblia que yo me tenía que leer. Ujú. Eh, Ahí algunos le engancharon la vuelta y otros no. Entonces, me pasa que no soy el mejor ejemplo tal vez para esta parte de la evaluación. Estoy como ahí con el bastón blanco golpeando las paredes a ver si encuentro. Creo que no va a ser una sola solución, ¿no? Creo que va a haber que tirar unas cuantas y sigo con mi idea de la evangelización, ¿no? Porque quiero convencerlos de que, bueno, a mí me pueden hacer, ¿no? No el ole con las evaluaciones, pero son cosas que van quedándose como con discapacidades intelectuales, analíticas, profesionales, ¿no? Se la están generando ellos solos, esa eh, como ineptitud para resolver cosas, ¿no? Entonces, bueno, medio que voy con esto. Es medio una falacia de No, a mí me parece explicarlos. fantástico lo que planteaste, Gaby, porque en cierta forma estás respondiendo en parte a el interrogante que planteó Bárbara al comienzo, cómo todo esto tenemos que modificar y nos interpela, ¿no? ¿Y encontraste algo que realmente sentiste que movilizó en esto que estás contando? Cuando ellos se dan cuenta que por Sí, ahí eh, termina siendo como un boomerang, sí. sí, Y por ahí, ajá. o cuando encuentran que algo les generó inquietud y la fueron a buscar ellos en vez de ir a buscar a la IA, ¿no? O tal vez la IA les tira algo y ahí como que buscan a partir de tirar el hilito, ¿no? Eh, entonces, eso creo que sí. Y sobre Eso todo movilizó. cuando se motivan. A mí me parece que lo que les gusta mucho es un poco lo que dijo recién, ay, no me acuerdo el nombre, Nicolás, Nicolás. eh, Nico, que es que pueden aplicar, o sea, que pueden ver que estas claro. cosas que nosotros les damos, que a veces parecen tan alejadas,
que pueden hacerlos pie en lo profesional que les va a tocar o en las cosas que están haciendo ahora, ¿no? Claro, Entonces, me parece que ahí hay como dónde agarrarlos y decir, bueno, viste que es interesante. Y una seguro. también que me pasa es que están siempre esperando la cuestión más gamificada, más lúdica, más que también es muy linda, es divina, pero yo creo que no hay que perder el foco de que no estamos en un espacio donde la idea es recrear o divertirnos, es generar el interés y despertar la curiosidad y que te sea interesante más que divertido, ¿no? Creo que Claro. a mí me parece eso un desafío y es mucho más ambicioso, me parece. Gracias, Seguro. Gaby. Bueno, la verdad, súper interesante todo lo que salió en esta pequeña actividad, ¿sí? Sinceramente, muy interesante todo lo que salió. Bien, bueno, Vamos a eh, continuar. También es importante que podamos seguir abriendo espacios de conversación en donde podamos ir compartiendo, porque qué rico también escucharnos como colegas con las distintas inquietudes que se van presentando y cómo las vamos transitando, ¿no? Cómo vamos relacionándonos con esos desafíos. Qué valioso también escucharlo a Nicolás en su rol de alumno de de estudiante de estudiante, IUR, porque también nos muestra ese lugar tan enriquecedor y podemos tener ambas miradas. Entonces, eso también me parece que potencia el espacio. Entre los obviamente. objetivos con los que trabajamos hoy, podemos encontrar, identificar nuevas oportunidades, reconocer las posibilidades que ofrece hoy la IA para poder integrarlas de una manera estratégica en las propuestas de actividades. Recordemos que hoy el foco está puesto en las actividades, en su seguimiento y en su evaluación. Reflexionar sobre particularidades, es decir, analizar las características específicas de las actividades y de la evaluación de dichas actividades dentro de un entorno mixto, presencial, virtual. Y comenzar a rediseñar estrategias. Sería interesante que hoy podamos irnos con esa idea, con esa propuesta. Comenzar a rediseñar estrategias, transformar y crear nuevas estrategias de enseñanza, seguimiento y evaluación que respondan a los desafíos actuales. Bien, entonces, empecemos con las particularidades y desafíos de los nuevos entornos. Y yo primero me voy a ir unos años para atrás. Durante años, el sistema educativo puso el foco en la memoria, ¿sí? La competencia memorística era una competencia importante. ¿Y por qué? Porque el acceso a la información no era tan fácil. ¿Dónde estaba la información? ¿En las bibliotecas? ¿En las enciclopedias? ¿Todo el mundo tenía enciclopedias en su casa? No. Con suerte, a lo mejor algún diccionario enciclopédico. Entonces, el docente poseedor de la información. Entonces, era necesario ejercitar la memoria porque no tenía tiempo de ir a buscar o no tenía siempre la posibilidad de ir a buscar la información. Hoy, la información desde hace años y potenciada con la IA está a un clic a través de incluso un dispositivo como un celular, ¿sí? Entonces, el contexto es diverso, es complejo. Cada vez tenemos mayor cantidad de herramientas, mayor cantidad de posibilidades. Los cambios hiperacelerados. Pero claro, como dijo Gaby, y se me fue la estrategia, la tuve que cambiar cuando apareció la IA, porque ¿sabemos si lo hicieron ellos? Si se lo preguntaron a la IA y me trajeron el informe directamente, eso son cuestiones que nos interpelan. Pero la IA ya está entre nosotros, llegó para quedarse. Entonces, la cuestión no está en si la vamos a usar, sino cómo la vamos a usar, cómo vamos a rediseñar, como planteó Bárbara, nuestras propuestas para hacer un uso provechoso, pero, como decía Cora, Nico y Gaby, para que realmente sea significativo y te permita aprender.
no para reproducir aquello que se generó a través de la IA, porque eso obviamente que no me va a servir. Pues bien, entonces, desde este punto de vista, ¿qué prácticas necesitamos soltar, revisar, reinventar? ¿Con qué cosas me voy a quedar? Porque en realidad siguen estando vigentes. A ver, ¿cuántos de nosotros como estudiantes y como profesores hemos utilizado los trabajos grupales como estrategias? ¿Sí? Yo creo que todos, me parece que si lo veo, todo el mundo está haciendo así, obviamente. ¿Tenemos que dejar de usar los trabajos grupales? Por supuesto que no. Es más, no sé si ustedes lo sabían, pero el Consejo Federal de Ingeniería de Argentina, entre las competencias a desarrollar por un ingeniero, ellos hablan de las competencias blandas, son algunas, las específicas de la ingeniería son aparte, y una de las competencias es integrar de manera eficaz equipos de trabajo. Yo me pregunto, ¿es competencia de un ingeniero o es competencia de cualquier profesional? Obviamente, cualquier profesional hoy en día necesita integrar un equipo de trabajo. Y qué mejor que empezar a prepararlo desde su formación profesional. Pero, ¿cuántas veces hagamos una revisión interna, hemos integrado equipos y no todos participaron? Me refiero al rol estudiante. Y cuando somos profes, nos entregan un trabajo, ¿sí? ¿Lo hicieron todos? ¿Todos participaron de manera activa? ¿Sí? ¿Qué voy a evaluar? ¿El producto final de ese trabajo? ¿Qué pasa con el proceso? Y ahora que vamos a ir, esperen que se me fue esto, vamos a ir retomando este tipo de cosas. De ahí que es importante que reflexionemos sobre esta pregunta. Y algo fundamental, que si vemos que algo lo tenemos que cambiar o lo queremos cambiar, puede ser que ese cambio sea exitoso, puede ser que no lleguemos a el resultado esperado. ¿Saben qué? Démonos el permiso de equivocarnos, de volver a empezar, de modificar. No tenemos respuesta para todo, no lo podemos tener. Entonces, pero que eso no nos lleve a bajar los brazos. No, hice esto, fantástico. El resultado no fue óptimo. Charlar con el equipo de docentes, charlar con el equipo de cátedra, con profes de otra cátedra, ver cómo lo podemos modificar, volver a intentarlo, volver a evaluar, volver a analizar la práctica. Entonces, ¿cuáles serían las prácticas que nosotros deberíamos ya ir soltando en estos contextos tan cambiantes que tenemos? Las mecánicas, es decir, por ejemplo, voy a dar un ejemplo concreto, una autoevaluación que siga el mismo orden de un determinado texto con respuesta única, que hoy en serio que lo buscan a través de cualquiera de los asistentes de IA, GPT, Copilot, Gemini, DeepSeek, el que sea, y lo encuentran en menos que cante un gallo. Es sinceramente muy rápido. Una evaluación que busque solamente el producto final, como dije antes, el trabajo en grupo. ¿Sí? Si me voy a dejar solamente en el producto final, el producto puede estar maravilloso, pero ¿qué pasó en el proceso? ¿Quiénes participaron y cómo? El seguimiento que voy a hacer. Solamente tener en cuenta que entraron, que no entraron, que vino, que no vino, con eso solo obviamente no alcanza. Y el uso de la tecnología por la tecnología misma no me va a dar una respuesta, sino porque la tecnología sin un propósito no tiene sentido. ¿Para qué la voy a usar? ¿Cómo la voy a usar? ¿Por qué la voy a usar? ¿Y cuál voy a utilizar? Teniendo en cuenta la multiplicidad y variedad de herramientas con las que me encuentro en este momento. Entonces, básicamente, nuestro rol, sí, obviamente ha cambiado, ha evolucionado. Yo comencé diciendo el tema de la memoria y el poseedor del saber y de la verdad. Hoy decimos que es un facilitador, un diseñador,
un curador, ¿sí? Y a lo mejor una combinación de todas estas cuestiones juntas. ¿Qué herramientas voy a utilizar? ¿Cuál? ¿Cuál es el sentido que va a tener el uso de esa determinada herramienta? Y voy a volver al ejemplo del trabajo grupal. Si yo quiero hacer un trabajo grupal con mis estudiantes, pero me interesa acompañar el proceso, como dije, son 5, pero capaz que trabajaron activamente 2. Bien, puedo seleccionar una herramienta de producción colectiva y yo acompañar ese proceso. Entonces, el producto final a lo mejor está fantástico, está para 10, pero cuidado, ¿todos van a obtener el 10? Depende de haber acompañado ese proceso, de las pautas que puse, de si les digo, van a tener que interactuar en un foro grupal, por ejemplo, van a producir en un site, en un Google Site, o van a producir en una wiki, y yo haceré el acompañamiento. Si hay alguien, 1, 2, 3 personas que trabajaron activamente, y esos son los hacedores de ese producto final, el resto que a lo mejor hizo 2 o 3 aportes mínimos, y bueno, es hasta probable que tenga que revisarlo, a pesar de que integro un equipo cuyos resultados fueron maravillosos, ¿sí? Y no esperar al final para decir esto, sino en el proceso ir brindando orientaciones. Por eso hablamos de una retroalimentación transformadora, es decir, que los lleve a identificar a aquellos que están haciendo bien, sus aciertos, sus detalles mejorables, con orientaciones puntuales. ¿Y qué me sirve en este proceso? Contar con rúbricas que tengan criterios y valores, pero que obviamente no sean rúbricas estáticas, fijas, sino que sean flexibles. Respecto de esto, les quiero contar una situación que me tocó vivir a mí. Hace 2 años me contrataron de una universidad para ser tutora en una maestría. Toda la materia estaba totalmente armada, había un contenidista que yo nunca supe quién era, porque bueno, no nos ponían en contacto con el contenidista, y yo estaba encargada de dar una clase sincrónica por semana y el resto en el entorno virtual. Cada una de las actividades propuestas tenía una rúbrica ya establecida, y al valorar la producción solamente se podían seleccionar los valores de esa rúbrica. Entonces, ¿qué pasa con la particularidad, con la peculiaridad? ¿Qué pasa si un criterio, y esto está un poquitito acá, pero otro poquitito allá, no lo podía modificar? Eso obviamente no se adapta a captar el proceso de cada estudiante, sino que estoy evaluando rígidamente a todo el mundo por igual. Fue una experiencia que les digo, la verdad que me choqueó un poquito, porque yo utilizo muchísimas rúbricas, guías de evaluación, por ejemplo, cuando trabajo en la plataforma Moodle, pero que siempre me dejen un espacio para captar estas peculiaridades o esta creatividad a través de la cual me pueden estar presentando un determinado trabajo. Bien, Bárbara. ¿Qué prácticas necesitamos reinventar? Y esto es muy interesante. En todo proceso de transformación nos encontramos con el desafío de justamente revolucionar, reinventar, innovar. Ahora, también es importante contemplar, como traía Gaby, qué elegimos conservar, porque no todo lo vamos a cambiar en estos escenarios, no todo tiene que ser cambiado. Ahora, lo que sí podemos hacer es aplicar la flexibilidad para rediseñar las maneras en las que estamos aplicando las herramientas y las convertimos en recursos. Vamos a ver más adelante cuál es la diferencia entre una herramienta y un recurso. Pero hoy por hoy puedo elegir conservar, por ejemplo, traigo un ejemplo que mencionó Mariela, la autoevaluación.
Puedo elegir conservar la autoevaluación, pero reemplazar, transformar la manera en la que la diseño y la implemento para que genere un impacto diferente en el proceso de aprendizaje, inclusive integrando la IA. Entonces, tal vez, en vez de apuntar a la memoria del estudiante, del alumno, del aprendiz, puedo recurrir a crear escenarios simulados. Puedo directamente generar un traslado a la experiencia para que el estudiante pueda situar el aprendizaje en escenarios concretos. Y la IA hoy nos ayuda muchísimo ante estos desafíos. Entonces, no todo tiene que ser cambiado. Puedo conservar herramientas, pero puedo trabajar en realizar una conversión hacia recursos más estratégicos, diferenciales y potenciadores del proceso de aprendizaje. Apuntamos a actividades que inspiran al diseño, que convoque al deseo genuino de aprender, no solo al cumplimiento de la tarea y de la entrega, porque tengo que responder a la instancia de actividad que me está proponiendo el tutor. Apuntamos a una IA ética y creativa. Incorporar inteligencia artificial de manera ética, crítica, que ahí viene un poco lo que traía Gaby anteriormente, crítica y creativa en las consignas y procesos, promoviendo el pensamiento crítico sobre su uso. Esto es fundamental. Como traía Gaby, no siempre el estudiante puede verlo. Por eso es tan importante hoy generar contextos de debate dentro de las aulas sobre cómo vamos a aplicar. Podemos generar acuerdos al comienzo del cuatrimestre, compromisos sobre cuándo aplicar, cuándo no, en qué escenarios, para qué. Compromisos del alumno y compromiso del docente también, porque parecería ser que estamos hablando de la aplicación del estudiante, pero los primeros que necesitamos comenzar a dialogar y a transformarnos con la IA somos nosotros. Somos nosotros. Entonces, ¿cómo nosotros, desde nuestro lugar, vamos a trabajar con la IA? ¿Qué compromiso vamos a asumir con los alumnos en este sentido? ¿Y qué compromisos y acuerdos podemos generar en conjunto? Apuntamos a un seguimiento humanizado. Hoy la IA nos invita y nos ayuda a generar un seguimiento humanizado. Parecería ser que no, pero no es así, porque nos ayuda a poder personalizar tanto el aprendizaje como el seguimiento, como la evaluación. No es automatizar solamente. Sí, agiliza muchos procesos, claro que sí. Muchos de ustedes tienen muchísimas comisiones, lo sé, me consta, con mucha cantidad de estudiantes también. Entonces, la IA nos ayuda a agilizar procesos e incluso a poder, gracias a su ayuda, generar un informe con estándares, patrones que puedo empezar a identificar para poder achicar brechas de aprendizaje. Puedo empezar a ver qué es lo que pasa en las aulas a través de las actividades, de los resultados de esas actividades. Puedo cotejar lo que pasa de comisión a comisión. Anotame ya Entonces, en ese curso, te pido por favor. es fundamental, pero todo esto nos permite realizar a la vez un seguimiento humanizado. Ni hablar de que si yo entreno a la IA, la entreno con mi lenguaje, la entreno es capaz también de incluir mi lenguaje en las respuestas que da. No es que las va a hacer automáticas, lo que pasa es que necesito entrenarla para que esto suceda. Una evaluación auténtica, evaluar con evidencias diversas, situadas en el contexto real del estudiante, valorando procesos y no solo productos. Como traía Mariela, tengo que evaluar el proceso de aprendizaje, no solamente el resultado. ¿Cómo llegamos ahí? El futuro de la educación no está en competir con la IA,
no le vamos a ganar No le vamos jamás. a ganar. Y además de esto, bueno, para nosotras es un gran potenciador. Acá el futuro de la educación está en redefinir qué significa aprender, qué significa enseñar en colaboración con la IA. Exactamente. Bien, entonces, esta es la pregunta. ¿Cuánto de lo que hacemos tiene una intención pedagógica, ¿no? Y cuánto una rutina que no nos cuestionamos. Otra pregunta que nos tenemos que hacer. Entonces, si vamos a pensar en dar una respuesta a esto, no se trata de sumar herramientas digitales porque sí, sino de diseñar con sentido. Concretamente, ¿qué quiero que mis estudiantes hagan? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son las temáticas que tengo que trabajar? Entonces, ¿qué herramienta o herramientas mejor se adaptan, ¿sí?, para el logro de los objetivos? Por eso, siempre tengo que pensar que lo más importante es la intención pedagógica que yo tengo en la toma de decisiones para la implementación o para la propuesta de actividades, este seguimiento, este acompañamiento y, como planteaba Bárbara recién, esta cuestión de una evaluación transformadora. Sí, Bárbara. Importante la coherencia pedagógica. Este es un punto fundamental. Lo trabajamos bastante en el acompañamiento que hacemos en YURB, tanto con los diseñadores instruccionales, con los contenidistas, como con los tutores. Para nosotras esto es fundamental en el rol del responsable de asignatura. Muchas veces frente a la guía, a tantas plataformas, a las apps, a los recursos disponibles, corremos el riesgo de caer en la lógica de acumular herramientas sin tener un propósito claro. Incluso perdemos de vista los objetivos de la clase, planteamos actividades que tal vez no tienen un hilo conductor con los objetivos que estamos proponiendo. La evaluación tal vez no está tan acorde a la actividad que propuse, pero también pierde conexión con los objetivos. Entonces, la triada que estamos proponiendo es fundamental. Reiteramos, acá el diseño intencional forma un papel fundamental. Eh, y el desafío real, si nos damos cuenta, en estos escenarios, no es tanto tecnológico, sigue siendo pedagógico. Pedagógico. Y tenemos que volver a una pregunta esencial, que es siempre, ¿no? Esta pregunta como norte. ¿Para qué quiero que mis estudiantes hagan esto cuando propongo una actividad? ¿Para qué? ¿Qué es lo que queremos lograr con esta actividad? Y hay otra pregunta fundamental que es ¿cómo sabré si lo lograron, ¿no? Porque digo, yo puedo tener una actividad concreta, pero ¿cómo me voy a dar cuenta que ese estudiante efectivamente aprendió con esta actividad y logró lo que estamos proponiendo? Si no respondemos con claridad a esta pregunta, ninguna herramienta, ni la más sofisticada, cualquiera de las IA que tenemos delante, va a lograr generar un verdadero aprendizaje. Porque nos desconectamos del sentido, del propósito, de la misión. Entonces, el diseño intencional nos devuelve al centro, nos devuelve a estar conectados con la coherencia pedagógica y elegir herramientas con propósito, no por novedad, sino con sentido. Diseñar actividades que dialoguen con los objetivos, que tengan coherencia interna y que conduzcan a una evaluación significativa. Esto es como un caminito. ¿Podemos utilizar inteligencia artificial? Claro que sí. Promovemos la utilización de inteligencia artificial, pero recordando que la IA no tiene intención pedagógica. La No. intención la ponemos nosotros. El sentido lo damos nosotros. Entonces, diseñar con sentido es un acto que sigue siendo
profundamente humano. Y en ese Totalmente. sentido la tecnología puede ser un gran medio, no es un fin, es No. un medio. Seguimos Bien. nosotros generando los caminos para su aplicación. Por eso es que retomamos, como decía Bárbara en un momento, la diferencia entre herramienta digital y recurso, siempre pensando en la intención pedagógica, ¿sí? ¿Qué son las herramientas? Son todas las aplicaciones y programas a través de las cuales podemos producir actividades o recursos. Yo acá puse como ejemplo, pusimos Napkin IA. Si no la probaron, pruébenla, es maravillosa. Bien. ¿Qué es un recurso? Es todo aquel material codificado que hicimos a través de una herramienta. Napkin, entre otras cuestiones, permite hacer infografías, ¿sí? ¿Y cómo las hace? Le puedo pasar un pequeño texto y decirle, ármame una infografía sobre este texto. Chic-chac, en pocos minutos la infografía está lista. También le puedo pedir, por ejemplo, tengo las fechas de entregas de determinados trabajos a lo largo de un determinado curso. Le paso las fechas y les digo, ármame el cronograma y rápidamente lo hace. Pero la herramienta por sí sola no genera la intencionalidad pedagógica, sino que la selección de la estrategia va a depender de lo que nosotros queremos lograr con nuestros estudiantes. Y las actividades nos permiten lograrlo, es decir, llegar a esos objetivos. Bien, entonces, ¿cuáles son las competencias actuales? Y vamos a ver que no cambiaron. Siguen siendo las pedagógicas, las comunicativas, pero nos vamos a manejar en distintos formatos, no solamente el lenguaje oral, que era el que más a lo mejor se utilizaba en un momento en la enseñanza, las tecnológicas y las empáticas. ¿Y por qué pusimos el interrogante cada vez más necesarias? Porque por un lado decimos, la IA nos facilita un montón del abordaje, o sea, de la producción de recursos, es cierto, pero también es cierto que tenemos que conocerlas, que tenemos que saber cómo operarlas, qué me permite generar la versión gratuita, porque no siempre voy a tener acceso a la versión paga y a lo mejor la puedo tener yo como docente, pero no los estudiantes. Entonces, eso también es una decisión, ¿sí? La importancia de que puedo o debería generar la información o lo que voy a presentar o los recursos en distintos formatos. ¿Por qué? Porque no todos los estudiantes pasan por los mismos procesos metacognitivos. Vamos a dar un ejemplo concreto. Imagínense que para realizar una determinada actividad vamos a seleccionar una herramienta que no puedo pensar que los estudiantes, porque son jóvenes, saben hacerla, saben usarla. No, necesitamos un tutorial. ¿Qué tutorial le vamos a proveer? Puede ser un video tutorial, pero puede ser que también lo haga a través de una presentación o que haga un documento PDF y que les dé la posibilidad que accedan a ese abanico de tutoriales. ¿La información del tutorial es la misma? La respuesta es sí, pero a algunos les gusta más seguir el video y lo siguen mejor. Hay otros que a lo mejor imprimen el PDF y van siguiendo paso por paso lo que tienen que hacer. Y esto es algo que hoy la IA me ayuda a hacerlo y puedo acompañar el proceso eh, de la realización, digamos, de la actividad utilizando las herramientas y facilitando el uso porque le di un tutorial en distintos formatos. Es decir, cuando yo elijo la herramienta, estoy tomando decisiones y obviamente si elijo esta por sobre esta otra es porque las particularidades que tiene son las que mejor se adaptan a esa actividad para
que llegue a lograr los objetivos, pero por sobre todas las cosas, porque yo puedo acompañar el proceso y a través de acompañarlo puedo identificar las evidencias de aprendizaje que me lleven a determinar si se están logrando las competencias, si están en proceso o si todavía falta mucho porque obviamente no se han logrado. Entonces, ¿acompañamos trayectorias o solo monitoreamos entregas? Por supuesto, vamos a estar de acuerdo con la primera parte. Sí, tenemos que tener criterios claros de valoración que me permitan identificar esas evidencias, como mencioné antes, que cuando acompaño el proceso, no al final, sino en todo el trayecto, debo brindar devoluciones que se conviertan en verdaderas retroalimentaciones. Es decir, no alcanza solamente con una nota. La nota por sí misma me dice que aprobé, no aprobé, que anduve mejor, que anduve peor. ¿Por qué obtuve un 7? ¿Por qué obtuve un 8? Ahí está la retroalimentación. Entonces, lo importante es que siempre, además de los criterios, como mencionábamos antes, estén las pautas bien claras. Insistimos, hacer devoluciones durante todo el proceso. A través de esas devoluciones, especificar, puntualizar los aciertos y los detalles mejorables, pero no quedarme solamente en el detalle mejorable, es decir, esto debería, no, sino cómo deberías hacerlo, qué cuestiones deberías ir a lo mejor a buscar. Como Nicolás dijo, tener la teoría me sirve porque después puedo aplicar. Y a lo mejor si tenemos un caso que él decía, análisis de casos concretos en base a todo este marco, fantástico, a lo mejor analizó, pero el análisis le faltó. ¿Sí? Bien, en las orientaciones, recomendar qué debería volver a leer, por qué, cómo podría enriquecerlo más. Entonces, de esa forma, sí se va a convertir en una verdadera retroalimentación. Obviamente que, como venimos planteando en toda esta presentación, se incorporan nuevos dispositivos, tenemos que revisar estrategias, seguir aplicando, como decíamos con Gaby, aquellas que nos dan resultado, pero pensar qué producciones vamos a pedirle a los estudiantes, pero que no sea solamente el producto, sino que expliciten el proceso cognitivo, cómo lo lograron. Y acá vamos a un ejemplo concreto también. Yo siempre en una de las materias que tengo, que es tutoría en entornos virtuales de aprendizaje, les hago trabajar en un trabajo colaborativo. Desde el año pasado decidí incorporar la IA. Ellos tienen que elegir en grupo una temática, no cualquier temática, algo vinculado con lo que estamos trabajando en tutoría, y les pido que en la producción del informe tiene que haber una portada, un desarrollo y un anexo. Lo hacen en una wiki, o sea que yo puedo seguir todo el proceso. ¿Y qué van a poner en el anexo? Cada uno tiene que colocar su nombre y su apellido, los prompts, porque les pido que la información la busquen a través de ChatGPT. Si quieren usar otro asistente, pueden hacerlo, no hay ningún tipo de problema. ¿Cuál es el prompt que utilizaron? ¿Qué información obtuvieron? Y luego, en el desarrollo, todo el informe debe recrear aquello que encontraron con la IA, pero hecho colaborativamente, es decir, entre todos. Antes les mencioné, sí, me he encontrado con trabajos fascinantes, pero no todo el mundo había trabajado. Por lo tanto, no todo el mundo iba a obtener la misma calificación. Pautas claras de decirles, los intercambios solamente se hacen a través del foro grupal. ¿Quieren utilizar WhatsApp, que todo el mundo lo usa? Fantástico, capturen la pantalla y déjenlo dentro del foro. Si yo no veo el intercambio de ustedes, ese intercambio para mí no existió. ¿Sí? Lo mismo en la wiki.
voy al historial y veo absolutamente todo. ¿Cuándo? Al final, no, en los 15 días que dura el trabajo colaborativo, ¿sí? Entonces, eso me da posibilidades de saber el proceso, pero también preguntárselos a ellos. ¿Cómo lograste esto? ¿Lo lograste con un solo prompt? ¿Tuviste que hacer varios? ¿Sí? Porque cuidado, que si yo tengo conocimiento, como decía Nicolás, sobre la temática, el prompt que voy a utilizar va a ser mucho más específico. Si no tengo conocimiento, tengo poco conocimiento y obviamente la pregunta que le voy a hacer no va a ser tan sustanciosa. Y eso también me está dando datos, ¿sí?, de este proceso cognitivo. Si leyeron, si no leyeron, si se interiorizaron y demás. Pero bueno, eso es más o menos en general lo que lo importante de este proceso del uso de la IA y que lo expliciten, porque nosotros mismos le estamos pidiendo que lo usen y que lo hagan. Bien, llegamos ya al final de esta presentación. Si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, algo que les gustaría profundizar, pueden levantar la mano, habilitar el micrófono Mariela, o hacerlo a través del chat. Así que en este momento, Mariela, bueno, obviamente le Ra- queremos agradecer y yo voy a sacar la presentación para poder verlos y escucharlos. Mariela, hay gente, hay una persona que está preguntando si se va a compartir toda la presentación, la grabación. Sí, ningún tipo de Perfecto. problema. Los que están cursando el curso Actividades, Evaluación y Seguimiento, lo vamos a publicar en el aula. Lo que hacemos con el enlace a la grabación, Sandra, es enviártela a vos y a Javier para que se lo puedan mandar a todos los participantes, sobre todo la gente que no pertenece a IUR. Perfecto. Por supuesto Ahora, que sí, se la vamos a mandar a todos. bien, Bueno, gracias. ¿cómo estamos allá en el cierre de este encuentro? Muy bien. Gracias, Alejandra, gracias. Alejandra nos ¿Cómo está dando estamos? las gracias. Habilitemos micrófono, sí. Yo arranco porque me abrocharon a mí para los ejemplos, así que no me pude aguantar cuando estabas explicando y dije, yo quiero ese curso, quiero aprender a hacer eso Qué para, bueno, Gaby. para usarlo a favor, ¿no? No para sacarnos trabajo. Sacarnos la parte tediosa, pero Exacto. no, eso. Así Para que que sume, para que anotame potencie. primera. Dale, sí, te sumamos. Gaby, te queremos en actividad de seguimiento y evaluación activa. Igual va a haber otro curso específico de Sí, IA. sí, Nosotros próximamente se viene uno en el actual integramos IA, ¿sí? Pero va a venir otro específico de IA. de IA. Sí, sí. Los ¿Alguna duda, escuchamos. comentario? Bien, Alejandra tiene que entrar en un curso. Sí, Bien. Rolando, por favor. Rolando. Hola, ¿qué tal? Gusto Hola, hablar con hola. ustedes. Bien, bueno, yo soy nuevo en la profesión, en la docencia. Empecé este cuatrimestre con YURP, es una oportunidad que me dio. Yo soy periodista de muchos años, periodista de medios gráficos y fui periodista institucional también. Nunca usé inteligencia artificial porque no está dentro de nuestro métier, a pesar de que eh, con una consultora con la cual yo trabajé, esto fue hace 2 años exactamente, ya me estaban hablando maravillas de la inteligencia artificial en cuanto a resolver cuestiones como gacetillas. Son capaces de redactar una gacetilla ¿Mm? con todos los elementos que uno le suministra. No sé, o sea, no indagué más en eso si uno le da los mismos instrumentos y repite la misma gacetilla o cambia. Eso no lo sé, porque tampoco sé si utiliza, digamos, todo el diccionario de Real Academia Española como para utilizar sinónimos, giros, etcétera. Pero me gustaría saber qué opinan ustedes
seguramente a partir de la charla que estamos teniendo ahora, que en el año que viene, en el otro cuatrimestre, yo doy la materia de metodología de la investigación periodística, capaz que utilice también inteligencia artificial. Soy neófito en esto, pero me interesa ver las posibilidades en las cuales tratar de que el alumno pueda discutir con la inteligencia artificial. Me parecería muy provechoso para él, o sea, no solamente quedarse con lo que, el contenido de la inteligencia artificial que le dé, sino que es capaz de discutirlo en el sentido de que, bueno, a ver, en una clase, supongamos, inteligencia artificial me dio este texto, esta propuesta, pero yo opino lo contrario, yo opino de forma diferente. Eso es lo que me gustaría saber si es factible, me parece que sería provechoso, quizás por mi propia formación, en cuanto a que a alguien le dice algo y enseguida uno piensa mal, ¿no? Es un poco la profesión que tenemos nosotros. Me parece maravilloso lo que traes, Rolando, porque Maravilloso, incluso sí. sin utilizar tanto IA como nos trajiste al principio de la conversación, mirá cómo aparece una nueva estrategia para una actividad, porque tranquilamente Claro. esto podría formar parte de un aprendizaje basado en problemas o un aprendizaje basado en proyectos, en donde vos puedas realizar una propuesta de un debate con la IA. No nos olvidemos que la IA también presenta sesgos. Entonces, Sí. podemos permanentemente cuestionarla. Tenemos que estar dispuestos a cuestionarla incluso para mejorar el producto que logramos. Entonces, abrirnos y saber que tenemos esa posibilidad e incluso impulsarla como docentes es fundamental. Es fundamental, porque esto que traía Mariela de incluir el proceso de debate puede ser una instancia dentro de la estrategia de la actividad que propongas, en donde se puede incluir cuál es el debate que yo estoy teniendo con la IA, cómo la confronto a la IA, qué le planteo, qué respuesta me brinda, cómo retroalimento, genero un debate con ella. Entonces, no solamente lo considero sumamente válido, lo considero como una estrategia para potenciar el aprendizaje, Rolando. Ujú. Yo Fantástico. incluso pensaba el proceso contrario, a lo mejor partir de un editorial de un determinado periodista y darle a la IA que le interpele, a ver qué pasa, cómo lo hace, ¿están de acuerdo, no están de acuerdo? ¿Cuál es la tendencia que está mostrando la IA al interpelar a ese editorial que le pasamos? ¿Sí? Me parece totalmente válido y va a ser muy enriquecedor. Me imagino el debate en esto, ¿no? Posterior, yo creo que sería fantástico, También podríamos sinceramente. utilizar distintos asistentes, ¿no? Podríamos ver cómo trabaja Claro, Gemini, cómo claro, trabaja Copilot, cómo trabaja ChatGPT. Podríamos ir viendo si es más enriquecedor el debate con un asistente que con otro, cuáles son los sesgos que aparecen uno y en otro. en uno y Podríamos, en ¿no? otro. Generar y ahí hay algo muy interesante. Totalmente. Tere levantó la mano y luego Marcos. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo Buenas están? tardes. Bien. Mira, con respecto a esto que dicen de interpelar a la IA, yo tuve una experiencia cuando todo esto empezó a runrunear, que la inteligencia artificial, usé ChatGPT y le pregunté sobre un tema específico, quiénes habían escrito sobre ese tema. Entonces me empieza a tirar un montón de elementos y le pregunto, ¿quién es la primer persona que escribió sobre este tema? Entonces me tira cualquier cosa, le tiro el autor, y yo quería del que me hable, y empezó a tirar también cualquier cosa. Y entonces le digo, no, ese autor sobre esa tesis no escribió sobre esa temática. Entonces, después de muchas veces de ir y venir y que no me daba la respuesta correcta, me terminó diciendo, bueno, ¿vos me podés facilitar ese material? Bien. Claro. Entonces, a Claro, partir de ahí, yo dije, esto no es confiable.
porque imagínate, no sé, si tenés que hacer una tesis y estás recabando material y te inventas sobre el material, o sea, la verdad que me dio un toque de miedo y dejé de utilizarla, no para utilizarla comúnmente, pero sí para las cuestiones académicas. Tal vez con los prompts y mejorando la competencia en la producción de prompts, podemos hilar fino para que se Sí, equivoque menos. O sea, eso también sí. es muy interesante. Podemos entrenarla para poder justamente achicar el margen de Perdón, error. perdón, Bárbara, la ignorancia, pero ¿qué son los prompts? Es la indicación, lo digo en lenguaje para que todos nos entendamos, lo aterrizo. Es la indicación que vos le estás dando a la IA para que la IA te dé ese producto que vos estás necesitando. Entonces, vos le das una indicación. Cuanto más precisa es esa indicación, menos es el margen de error, es más chico. Se va como achicando el margen de error, se enfoca mucho más. Entonces, eso hay que ir entrenándolo. Pero lo que sí Entrenándolo. me parece interesante es esto que hablábamos de los sesgos, de la capacidad que tiene también para equivocarse. Por eso nos tenemos que entrenar en el criterio y tenemos que acompañar a los alumnos para que justamente continúen formándose en criterios. Después la IA te acompaña, te ayuda, ¿sí? Te agiliza, te potencia en el proceso creativo, pero el criterio humano es fundamental. Fundamental. Porque si Además vos hay que no ver hubieses que, estado en condiciones, Sí, ahí termino mal, si no hubieses estado en condiciones, no hubieses tenido ese criterio, tal vez no lo hubieses detectado, tal vez si eso le toca a un alumno inicial, no lo detecta y arrastra ese error, te presenta un trabajo práctico con esa información, etcétera, etcétera, etcétera. sí, Eh, yo lo que me dio mucho miedo es porque yo fui precisa en el prom, como vos decís, y no tenía la información correcta. Entonces yo dije, esto es falacia, o sea, esto es versear sobre algo que le estoy preguntando. Eso es lo que me dio miedo, básicamente. y seguiste intentando, porque obviamente una de las cuestiones es que la IA se nutre a medida que se le comparte información, así como te pidió datos, y que otras personas pregunten sobre el tema. Se va mejorando cada vez más, ¿Mm? lo que no implica que absolutamente todo lo que te vaya a aportar sea correcto. De todas formas, hay muchas cosas que sí lo son, que sí lo son, ¿sí? No todo, pero hay muchas cosas que sí. Recordemos también que todavía estamos en una etapa de experimentación en muchos sentidos. Ustedes son Claro, conscientes que hoy por hoy muchos asistentes se van mejorando permanentemente, se van actualizando totalmente, con los errores que eso conlleva. Por ejemplo, ChatGPT lanza un modelo 5 con muchísimos errores, con muchísimos tropiezos en el camino, un modelo que tal vez no funciona también como el anterior. Entonces, todavía estamos en una etapa experiencial, ¿no? Así que también eso me parece interesante totalmente, contemplarlo y reconociendo ese miedo, reconociendo esa emoción, podemos seguir probando, podemos seguir experimentando, atentas a ver cómo va mejorando, a ver con qué me voy encontrando y a ver también cómo me sigo entrenando en el diseño de prompts para achicar esa brecha. seguro. Marcos había levantado la mano. Hola, buenas tardes. ¿Me Buenas escuchan bien ahí? tardes. Bien. Sí, sí, Muy bueno lo que propone ahí Rolando. El tema es que la versión 5 que tenemos ahora de ChatGPT está limitando la cantidad de preguntas por día. Exacto. Por ahí te vas a sí, encontrar con ese problemita. sí. ¿Por qué lo digo? Pues yo vengo de la parte técnica. Soy docente, profesorado, pero vengo más trabajando desde la parte técnica de informática con esto. Y lo que le pasó a Tere, seguramente, perdón, digo Tere, dice Tere, nada Mm, más dice Teresa, No, no- no, nos pasó a está muy todos, bien que me digas, claro, Tere. nos pasó a todos en las primeras Exacto. versiones, porque hasta la 3.5 se entrenó con en un grupo de datos fijos, entonces no tenía esa solución.
a partir de la 4 y la 5 busca la información en Internet. Entonces, si ahora vos la haces, Tere, de nuevo, el mismo ejercicio, como te decía Bárbara y Mariela, vas a tener otros resultados, porque ahora sí lo busca en Internet. Y otra Sí, sí, me cuestión diste, importante, gracias. otra cuestión importante que nos pasa es que, como dicen también Mariela y Bárbara, la IA va aprendiendo de nosotros. Entonces, qué nos puede pasar? Que si estamos trabajando con, como mi caso, que yo tengo varias líneas de investigación abiertas que no son consecuentes entre sí, tengo que tener al menos 3 cuentas distintas para trabajar con cada una de Exacto. ellas, porque cada una tiene su propio entorno. Si yo lo hago todo en el mismo entorno, se me van a mezclar la información. Y ahí también donde puede producir estos errores. Entonces, cuando uno trabaja con varias líneas, debería al menos tener 3 cuentas o trabajar también con distintas herramientas por este sesgo que estaban hablando, que va aprendiendo de cada uno y obviamente a partir de ahí también la forma de escritura, el contenido que nos va haciendo en este sentido la IA. Pero sí, hoy, como decían una de las filminas ahí, no es cuestión esto de eliminar la IA o no usarla, sino sí o sí hay que incorporarla, no nos queda otra en este momento. Y lo Exacto. problemático es entender esta parte técnica de estos sesgos que estamos teniendo y tratar de superarlo lo mejor posible. Seguro. Exactamente. Gracias, Marcos. Exacto. Esto que traías, Manuel, Marcos, de sí, interesante esto que traías también, ChatGPT nos da la posibilidad de gestionar proyectos dentro de sí. las cuentas. Cuando tenemos una cuenta, por ejemplo, paga, pues tenemos la posibilidad de gestionar distintos proyectos para que justamente no se generen estas inconsistencias. Ahí tenemos varias opciones. Y hay alguien que preguntaba, hoy por hoy también hay una IA muy interesante para educación que es Notebook LM. Es Sí. una IA muy, muy nutritiva también para el sector educativo. Si no la probaron todavía, les diría que mañana mismo lo hagan. Háganlo. Eh, sí, es muy, muy, muy interesante. Manuel. Sí. Ok, Manuel, buenas tardes, los saludos de El Salvador. Yo no estoy adscrito a ninguna universidad, yo soy, digamos, freelance. Ah, pero yo tuve la inquietud de hacer un ejercicio con ChatGPT, con Gemini y con Copy. Y les pregunté exactamente lo mismo, y hice el prompt exactamente igual. Y las Ajá. tres me contestaron diferente. sí, Sí, el ejercicio Eh, es muy sí, interesante. es súper y interesante. entonces, otra cosa que estaba viendo es que ChatGPT acaba de anunciar la versión 6. Y Sí, además de eso, el hecho de que sea de paga te da más garantía de que pueda utilizar más motores de búsqueda para Exacto. poderte dar sí. una respuesta, digamos, más acertada. Yo comprendo lo que le pasó a Tere porque yo hice unas preguntas también en el área ambiental. Sabemos que en el tema ambiental hay mucha, pero muchísima información de Sí. muchísimos estudios de toda naturaleza. Y lo curioso fue las respuestas que me dieron cada uno, que yo dije, bueno, ¿me sirven o no me sirven? ¿Ya? ¿Me van a servir para el proyecto o no me van a servir? Entonces tuve que hacer como un híbrido ahí, tratando de armar un híbrido que me sirviera para el proyecto de investigación que en este momento pues estamos trabajando. Y de hecho que es una situación bastante crítica porque tiene que ver con el tema de adaptación al cambio climático. Y tenemos una zona en mi país que es bastante vulnerable, que estamos colindando con Honduras. Ujú. Mm, Entonces, tenemos que elaborar una estrategia para poder reducir los impactos que están generando esa situación en la zona. Entonces, para eso la estaba utilizando. Comento, pues, porque me parece interesante lo que han planteado. Eh, yo la utilizo más como herramienta técnica de apoyo a mis trabajos de investigación y de consultoría que como docente, aunque sí trato de involucrar a mis estudiantes porque doy algunos cursos con esa temática. O sea que, gracias. Gracias, Manuel. un placer. Vamos cerrando, Bueno, ya son 20, sí, 23. bueno,
Muchísimas Muchísimas gracias por gracias. haberse conectado, por la participación de Cora, Gaby y Nico al principio y por todas las preguntas y comentarios que realizaron. Sinceramente, maravilloso. Muchas gracias a todos por confiar, por estar, y los esperamos en las siguientes conferencias también y en los cursos que proponemos dentro del contexto de YURP. El miércoles que viene a las 19 es la próxima conferencia. Muy bien. Sí. Muchas Muchas gracias a todos, gracias. que descansen. Gracias. Chau, Chau, chau. chau. Gracias. Un placer. Chau, Un hasta luego, abrazo. Cora, gracias. un abrazo.